La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección. Como ustedes ya saben, estamos en la lección 6 de este hermoso folleto, La Educación. Estamos hablando de la educación, ya estamos en la lección 6, que se titula Más lecciones del Gran Maestro. Y tengo el privilegio de tener con nosotros a 2 ancianos muy especiales, ancianos de nuestra iglesia muy especiales, con los que no había tenido el gusto de compartir la lección. Y muchos de ustedes están felices de verlos. Voy a comenzar con el primero, el pastor Jairo Pérez. Había estado mucho tiempo en Colombia, muchos de ustedes lo extrañaban, preguntaban por él, y aquí lo tienen compartiendo la lección con nosotros, un momento muy esperado para la iglesia de Kim, que ya esperaba a todos los ancianos y preguntaban por usted. Pastor, ¿cómo ha estado? Pues muy bien y muy contento de estar nuevamente aquí con mi querida iglesia de Kim. La verdad que no voluntariamente, pero sí los caminos del Señor nos llevaron a estar apartados de ustedes por un espacio de 10 meses. Pero felizmente estamos aquí de regreso, dispuestos a colaborar en lo que esté a nuestro alcance y trabajar por nuestra querida iglesia hispana de Kim. Gracias, pastor. Y tenemos con nosotros a un paisano mío, a uno de nuestros ancianos de la iglesia, muy querido por la iglesia, a nuestro anciano Rudy Cías. ¿Cómo estás, Rudy? Buenos días a todos, saludos, bendiciones del Señor. Muy bien, gracias a Dios, espero que todos estén bien y que el Señor nos siga bendiciendo y que este repaso de esta lección sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. Amén, así lo será. Yo sé que están todos muy contentos de ver a estos grandes líderes de nuestra iglesia. Y vamos a comenzar con este tema, como ya lo mencioné, más lecciones del Gran Maestro. Y tenemos que poner el contexto. El contexto es muy importante en este tema. Y el tema, para poner, digamos, el fundamento, tenemos que irnos al Génesis. Como todas las grandes enseñanzas de la Biblia, tenemos que irnos al Génesis y entender cómo el Génesis explica nuestra condición. Una de nuestras condiciones en el que todo humano, tal vez no todos los humanos en todas las culturas, nos saludamos así. Tal vez esto no signifique todo en todas las culturas, ¿cierto? Tal vez en algunas culturas se agachan así. Tal vez el saludo y ciertas expresiones pueden cambiar de cultura en cultura, de estado, de país en país. El idioma, incluso cómo nos vemos o cómo nos vestimos, puede depender de dónde somos, pero lo que todos tenemos en común es que somos pecadores. ¿O acaso conocemos a alguien que no haya pecado? ¿A alguien que no haya hecho lo incorrecto? ¿A alguien que no le haya ganado el deseo del cuerpo, sabiendo que lo que estaba haciendo era malo? Y la lección nos trae eso a colación.
¿Te gustaría a ti que todo el mundo supiera lo que tú has hecho toda tu vida? Claro que no. Nadie queremos que sepan los errores de nuestra vida. Todos tenemos algo en común. Somos pecaminosos. Incluso los grandes líderes que han sido un gran ejemplo para el mundo han sido pecaminosos. Podemos hablar de Martin Luther King. Él mismo lo admite, yo soy pecador. Podemos hablar de Buda. Cuando estuvo en la tierra, él vivió una vida de pecado hasta sus 30 años, como él lo dice. Y probablemente siguió luchando contra eso toda su vida. Podemos ver a Gandhi, un gran ser humano, pero también pecador. Y todos, hasta los más grandes, han sido pecadores hasta el momento en el que encontramos a Cristo Jesús. Y al morir por nosotros nos limpia de nuestros pecados. Así que la verdadera ocasión es enseñar la solución al pecado, la solución a esa vida pecaminosa en la que tenemos. Ahora, quiero traer con ustedes este diálogo que a mí se me hizo muy, muy bonito y es algo que yo he hablado en muchas otras ocasiones, que me parece una de las cosas que más debemos de resaltar de Dios. Adán y Eva. Como lo mencioné, el pecado entró desde la creación por Adán y Eva al comer del fruto. Y al comer del fruto, ¿qué sucede con ellos? Se esconden. Así que les hago la primera pregunta. Cuando ellos se esconden entre los árboles, como lo dice Génesis 3:8, Dios hace una pregunta: ¿dónde están? Y tal vez algunos se preguntarán, bueno, Dios no sabía dónde están, los estaba buscando, estaban jugando a las escondidas. Así que la pregunta es, ¿por qué Dios pregunta dónde están? Bueno, el Señor en su infinita misericordia desde el comienzo plantea el plan de salvación y lo vemos aquí tratando de buscar aquella oveja perdida porque se está escondiendo voluntariamente al darse cuenta de su gran error. La pareja edénica se da cuenta de su gran error y la solución humana que buscan es esconderse del Creador y de quien todo le va a proporcionar. Y se quedan allí y el Señor les da la oportunidad con esta sencilla frase: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Él responde, ¿no? Ellos responden: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Se escondió ante la circunstancia de sentirse pecador y de haber perdido esa relación hermosa que el Señor había tenido de manera directa con ellos. Se escondieron. Pecaron, desobedecieron a Dios, y es el pecado que tenemos todos de desobediencia y que lo podemos trasladar también a un medio cercano e inmediato a nosotros. Y somos desobedientes dentro de nuestra misma familia, con nuestros padres. Siempre hay esa tendencia a llevar la oposición a un mandato que nos trae felicidad, bienestar y ante todo una relación con Dios, con nuestro superior, ¿cierto? Amén. Gracias, gracias. Hermano Cías. Ciertamente, bueno, yo creo que Adán y Eva no comprendieron exactamente lo que ellos habían cometido. Sabían que algo había cambiado, algo estaba mal. Pero al escuchar la voz de Dios que les preguntaba dónde están, ellos realizaron en ese momento que Dios mismo vino a buscarlos. A pesar de que ahora tenían la conciencia de que algo mal habían hecho, el Señor aún venía a buscarlos. Qué interesante. A mí eso me llamó mucho la atención también, el que ellos no sabían hasta cierto punto qué es lo que estaban haciendo. Hasta cierto punto ellos no entendían que se estaban escondiendo. Y Dios les pregunta, ¿dónde están? Para ayudarles a ellos a entender qué es lo que su cuerpo y su miedo los estaba llevando a hacer. Y hablando de fugitivos, ¿cierto? Hablando de humanos huyendo de Dios, ya sea por vergüenza, ya sea por sus pecados, ya sea porque piensan que su pecado es lo suficientemente grande para que Dios no se los perdone. En la Biblia vemos muchas historias, aparte de la de Adán y Eva, donde el humano huye de Dios. Vemos la historia de Jonás, que huye de la misión que Dios le ha dado.
Pero en el día del lunes se nos presenta una famosa historia, la historia de Jacob. Y Jacob tiene comete un engaño que podemos decir grave, en el que es tan grave que su hermano lo está buscando para matarlo. Y él está huyendo por su vida. Y en ese, se puede decir, cuando estaba huyendo de que lo mataran, en ese temor, cae en sueño y ve un famoso sueño, que es lo que nosotros conocemos como la escalera de Jacob, que básicamente dice el versículo: los ángeles suben y bajan por ella. Luego oye una voz que dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. ¿Cierto? Entonces de ahí continúa con la promesa de Abraham a Jacob, diciéndole, esto continúa. Entonces vemos este sueño donde hay una escalera y ve que los ángeles suben y bajan, y más tarde entendemos quién es esa escalera. Y a mí me gustaría que ustedes abunden en la escalera. Y quién es la escalera y cómo Pablo, Juan relacionan esa escalera con Jesús. El tiempo es de ustedes. Bueno, definitivamente la escalera es el medio divino que el Señor muestra ya dentro de su plan de salvación para aproximarnos a nosotros como pecadores caídos a la sublime gracia del Redentor en el cielo. Entonces vemos cómo ese medio, que si lo podemos volver una persona, sería nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio divino, para que nosotros podamos acceder a aquella relación perdida con Dios y poder tener nuevamente esa manera que el Señor creó desde el comienzo. Yo quisiera mirar en el punto anterior algo que me tomó un poquito de pensamiento, y es no se vio arrepentimiento en algunos casos, y especialmente si miramos el de la pareja edénica, porque no permitieron despertar la conciencia, pienso yo. Realmente fue la primera caída, el primer pecado, y no había un antecedente, pero no se presentó un arrepentimiento que conlleva no querer revertir el hecho anterior y ante todo pedir perdón, ponernos a cuentas con el Señor. Me cabía en aquello una aplicación personal de bastante interés que la pensé para mí y digo, ¿dónde estás tú? Mirándome a mí mismo con relación a cuando el Señor nos busca y nosotros nos escondemos, porque de todas maneras siempre nos ha pasado como pecadores. La segunda pregunta es, ¿te estás escondiendo de Dios? ¿Te estamos escondiendo de Dios también en este momento? Yo creo que ese esquema se repite, no solo quedó allá históricamente, sino se repite en cada caso y en cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice, déjate encontrar por Jesús, y eso me lleva a lo que habla Apocalipsis 3:20, donde el Señor me dice, estoy a la puerta y llamo, esperando tener una reconciliación contigo y poder tener nuevamente esa amistad eterna. Perdón que yo me atrasé un poquito en lo que íbamos, pero de este fugitivo, que se llama así esta parte de la lección, me llamó mucho la atención lo que dice Génesis 28:15, y donde dice, pues yo estoy contigo. Aquí el Señor repite el mismo proceso ahora con Jacob, ¿cierto? Yo estoy contigo. Nuevamente lo está buscando, dice, yo estoy contigo, te estoy buscando. Y dice, te guardaré donde quiera que vayas. También nos ocurre con nosotros, ¿cierto? El Señor está con nosotros y nos guardará donde quiera que vayamos. Y volveré a traerte a esta tierra, le dice a Jacob, porque yo te daré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor nos ha dado un manual de funciones, cómo nosotros poder estar bien entre nosotros mismos, pero ante todo con el Señor mismo, y nos dice hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. El Señor reitera su consejo divino para que nosotros podamos caminar por esa escalera que nos lleva a unirnos con el Señor y poder encontrar allí, en el final, donde está Dios mismo, el objeto de este plan de salvación, y poder redimirnos a cada uno de nosotros. Me llama la atención que
este pasaje nos muestra una familia dividida, una familia en crisis. El papá con Esaú, la mamá con Jacob, y allí se forma un conflicto verdaderamente grande. Un engaño de Jacob hacia Esaú y en general hacia toda su familia. Las culpas, los rencores, los odios, un verdadero conflicto interno allí, y decide huir al pasado y al pecado que había tenido Jacob, y se encuentra allí en Betel y deja de huir, pues allí se encuentra Jesús mismo, se encuentra al Salvador y al Redentor, que le prodiga refugio a su desesperanza y le dice: he aquí, yo estoy contigo. El Señor quiere cada cosa de estas que acabamos de analizar para lo que nos ocurre de manera diferente e individual a cada criatura humana. Él quiere estar con cada uno de nosotros y podernos redimir para poder compartir con nosotros la eternidad. Qué bonito es mirar la profundidad del Evangelio de Dios en el Antiguo Testamento y transmitido a nosotros mismos en lo que nos ocurre actualmente. Así es. Hermano Cías, es interesante. Yo quiero leer Juan capítulo 1, versículos 51. De cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vemos que Juan y Pablo usan la escalera, el sueño y las frases que usa Jacob para relacionarlo con Jesús. Y es bien interesante. Hermano Cías, ¿algo más que añadir en cuanto a Jesús como la escalera? Yo creo que a veces en nuestra vida cometemos acciones que realmente nos hacen huir de la presencia de Dios, nos hace ser fugitivos, quizás no de una manera física, pero ciertamente retirarnos de la presencia, o nos sentimos que estamos yéndonos fuera del alcance de la misericordia del Señor. Pero el sueño que tuvo Jacob muestra un cuadro bien hermoso, donde el cielo y la tierra están ligados por una escalera que hoy reconocemos, así como lo hizo San Pablo. Y es Cristo mismo, Cristo divino, Cristo humano, que liga el cielo a la tierra. El cielo no está lejos de nosotros, está tan cerca como el Señor Jesús lo está. Y por eso tenemos razón por esperanza. No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo nos sintamos. Quizá lleguemos a descansar en las noches con ese pensamiento que tenía Jacob, que estaba lejos de Dios, pero el Señor le mostró que está cerca. Y así como lo vio Jacob cerca, también nosotros tenemos el privilegio de sentir ese acercamiento del Señor hacia nosotros mismos. Gracias, amén. Amén. Y interesantemente, estas dos historias, Adán y Eva, que tienen un encuentro con Dios, y luego Jacob tiene un encuentro con Dios, como lo mencionaron. Interesantemente, ese mismo Dios se personifica, se hace humano y está con nosotros. Uno de los pasajes, la lección llama como uno de los más populares, y yo lo quiero llamar como uno de mis favoritos, porque comienza el capítulo con todo, ¿verdad? Inmediatamente el capítulo comienza con una teología sorprendente, y lo quiero leer para ustedes, Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y continúa diciendo en el versículo 14, para entrelazarlo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Diciendo, Jesús, era el mismo. Yo sé que para muchos eso es sorprendente, simplemente tal vez si tú no estás relacionado con el cristianismo o no habías estudiado la Biblia como lo estás haciendo hoy, estás como, ¿qué está pasando aquí? Sí, esto dice la Biblia y el versículo lo es claro. El mismo Dios que estaba con Adán y Eva buscándolos, el mismo Dios que fue y buscó a Jacob cuando estaban huyendo de él, es el mismo Jesús que viene a nosotros
personificado. Y es interesante que continúa la lección hablándonos de Juan el Bautista, y Juan el Bautista tenía este perfil que la gente lo veía y decía, wow, esta persona va a ser un gran líder, ¿no? Como hablaba, lo que decía, quiero decir, como magnetism, ¿no? O sea, esa atracción que jalaba a las personas hacia él, a que lo escucharan. Él mismo dice, cuando ve a Jesús, que él es indigno de desatar la correa de sus sandalias. Y más adelante dice, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, terminan siendo discípulos de Jesús. Y aquí es donde entra algo interesante, y por lo que la lección el día del martes se titula El Rabí Jesús. Le dicen en el versículo de, si no me equivoco, Juan 1:38, le dicen Rabí. Y yo quiero que ustedes que nos hablen a todos los que estamos aquí acerca de Rabí. ¿Qué significa Rabí? Y otra pregunta que también pueden contestar ambos, ¿qué nos vino a enseñar? ¿Qué nos vino a enseñar ese Rabí? Así que este es el momento para que ustedes nos lleven a esta hermosa verdad. Bueno, Rabí yo lo relaciono con Juan 3:2, donde Nicodemo lo busca y le dice Rabí. Y Rabí significa rabino, significa maestro, especial es maestro. Y Jesús es el verdadero maestro de todos nosotros, ¿cierto? Cuando hablamos de un verdadero maestro, pues entonces queda en bambalinas que hay un falso maestro también, o puede haber varios falsos maestros. Pero Cristo es el verdadero maestro. Cristo es no solo el maestro, sino quien nos da ejemplo de todas sus acciones. Es decir, Cristo nos muestra que existe en esa naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo una conexión con Dios de una manera sorprendente. Y Él nos muestra que nosotros también debemos tener esa conexión inmediata. El Señor sabía de la Biblia, conocía la Biblia de manera y siempre hablaba refiriéndose a los escritos que estaban allí, y nos muestra una disciplina de oración tremenda. Él siempre madrugaba a tener su oración y su conexión y poner en manos del Señor, del Padre, toda la actividad que iba a tener. Una fortaleza ante la tentación admirable nos muestra el Señor, y una facilidad para enseñar el mensaje de una manera tan sencilla que todos lo entendían. Hasta el más erudito, hasta el más humilde lo entendía de manera directa. Y nos muestra también un carácter de formador de discípulos. Completó su equipo de trabajo de una manera admirable y fue el comienzo de toda la cristiandad. Pero lo más admirable que tenía nuestro Señor Jesucristo era que Él hacía lo que enseñaba. Lo hacía de manera directa, para manera de ejemplo. Y ante todo, Dios, pero a la vez es igual a Dios, es Dios. Y no solo es Dios, sino es nuestro Salvador, es nuestra persona como nosotros. Esa gran enseñanza de manera directa, de manera personal, de manera ejemplarizante, y entonces lo podemos entender así como un maestro que nos muestra la lección. Gracias. Hermano Cías. Regresamos a lo que estudiamos la semana pasada. La pregunta fue, ¿qué vino a enseñar Jesús? Jesús vino a enseñarnos a nosotros el carácter de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, hacia sus hijos que estábamos extraviados. Sin poder lograr esto, su presentación de la reconciliación, de la redención, de la salvación, hubiera llegado a nada. Porque sin primero entender el carácter amoroso del Señor, nada de esto hubiera hecho ninguna diferencia en el ser humano.
Me gusta mucho lo que el Señor le dijo a Jeremías en Jeremías 31:3, cuando le dice, con amor eterno te he amado. Ese es el Señor, ese es nuestro Dios, que nos ama eternamente y por esa razón vino a salvarnos y a rescatarnos. ¿Qué enseñó Cristo? En la humildad. Nos enseñó cómo relacionarnos con el Padre. Nos enseñó que el Padre está presente y dispuesto a hacer todo lo necesario y lo posible para que nosotros lleguemos a esas mansiones que Él nos ha preparado. Y nos dice, aquí está el plan. Acéptenlo. Dios los ama. Dios quiere que ustedes estén con Él por una eternidad. Y así como Él lo explicó, como lo enseñó, así como dijo el pastor Pérez, Él lo obró. Él vivió lo que Él enseñaba. Día y noche, en las colinas, en las playas, en las casas más humildes, donde quiera que Él estaba, era su aula de clase. Él continuamente enseñaba a través no solo de sus palabras, pero también de sus acciones. Gracias, poderoso, poderoso. Gracias por sus colaboraciones. Y una manera en que lo entiendo y tal vez no sé, de repente pienso, igual y a otras personas no le va a hacer mucho sentido, pero yo lo comparto como lo pienso yo y como me abrió los ojos a mí, entender a Jesús como Dios y como maestro, es decir, si Dios se hiciera hombre, se vería como Jesús. Entendiendo, obviamente, esto viene parte de decir, borro todo el cassette, todo lo que ya tengo, todos mis preconceptos, y los borras, y dices, si Dios se hiciera hombre, sería Jesús. Ahora, entendemos por el fundamento bíblico que eso es real, ¿cierto? Que Jesús es Dios porque hay evidencia teológica en la Biblia. Pero es interesante que una vez que entiendes que Dios se hizo Jesús, te das cuenta que no es tan difícil. No es tan difícil el carácter de Dios, sino que es muy atractivo y muy bonito cuando nosotros vemos cómo Jesús obraba, porque Jesús hacía las cosas que nosotros hacíamos: comer, dormir, caminar, hablar, socializar, vivir experiencias. Pero la única diferencia es que cuando era tentado con el mal, no caía. La única diferencia era que cuando tenía la oportunidad de ayudar, ayudaba. ¿Cierto? La única diferencia era que Él no cayó en lo que nosotros hemos caído, en el pecado. Y nos vino a enseñar quién es Dios realmente, quién es el Padre, como lo veíamos la semana pasada. ¿Quién es Dios? Y cuando vemos Dios es una persona y nos hablábamos de no prefirió estar en el cielo, ¿verdad? No se sostuvo ni se aferró al cielo para venir a la tierra, y yo diría, a empolvarse con nosotros para salvarnos. Ese es nuestro Dios. Y entonces entendemos, Dios no es un Dios como los líderes, porque muchas veces vemos en el mundo jerárquico, vemos a los reyes y luego a Dios. Lo único que está sobre los reyes es Dios. Entonces Dios, por ende, tiene que ser más magnífico y con más cosas que los reyes, pero Dios nos vino a demostrar que los reyes no tienen nada que ver, la actitud de los reyes no tiene nada que ver con la actitud de Dios. Dios es un Dios que viene a amarnos, un Dios que viene a demostrarnos lo más importante no es el oro, lo más importante no es el trono en el que estoy sentado, lo más importante no son las calles de oro, ni la vida eterna, lo más importante es el amor que tengo para ustedes. Así que... pienso yo también que dentro del tema general que es la educación cristiana, ¿cierto? La verdadera educación cristiana está cimentada necesariamente sobre este maestro divino. Y él, de manera clara, pero cariñosa, amorosa, nos muestra que la manera de señalar nuestro estado lamentable de ser pecadores, nos conlleva a una conexión con Él para buscar nuestra salvación y recibir el regalo divino de nuestra redención. Entonces, el gran maestro Cristo Jesús se convierte
en la solución de todas nuestras necesidades, tanto en pecado como en necesidades humanas que podamos tener, y la manera de que esa relación sea cada vez más fuerte es buscándolo a Él como la única solución que tenemos, porque no tenemos otra ni ninguna, como el pastor lo acaba de decir. Ningún líder político, ninguna situación diferente nos lleva a una solución clara y definitiva, sino únicamente Cristo Jesús, en la verdad, en la pureza de su ser. Amén. Y bueno, gracias. Hemos estado llenos de bendición. Yo sé que todos ustedes en sus casas están disfrutando este repaso de la lección. Y ya mero se acaba el tiempo. Ya estamos en la última parte y hay muchas cosas en esta lección de las cuales no hemos hablado, de las cuales no vamos a hablar. Por eso te pedimos a ti que vayas a la iglesia adventista más cercana para que te regalen una de estas lecciones. Regalada, no te la vamos a vender, te la vamos a regalar con mucho gusto. Si tú estás en el área de Forward, Keene, Alvarado, cualquier ciudad cercana a Keene, donde está la iglesia, nosotros te queremos regalar una. Tú puedes ir a nuestra página oficial, puedes contactarnos de ese modo, puedes contactarnos por aquí, por el chat de Facebook, y nosotros te vamos a hacer llegar en persona una de estas. Así que, y tal vez si por la cuestión de la cuarentena y la cuestión de quedarte encerrado y no quieres tener ningún contacto, aún hay una solución para ti, puedes usarla, puedes bajarla por medio de internet. Pero nosotros queremos conocerte. Si tú eres del área y no tienes una de estas lecciones, queremos que tengas una. Muy bonita. Hay muchas cosas de las que no hemos podido hablar porque el tiempo es limitado, pero aquí podríamos estar hablando horas y horas acerca de las verdades y las gemas que existen en este hermoso libro. Hay algo que a todos ustedes les va a interesar y es una mujer le responde. Una mujer le responde. A mí se me hace interesantísima esta historia porque pareciera que hay tensión, ¿cierto? Hay una tensión que cuando lees la historia, cuando lees el contexto dices, oye, Jesús fue fuerte al contestar así. Y muchas veces algunas personas, si nomás leyeran esa historia de Jesús, dirían, oye, Jesús, qué malo fue en esa ocasión y no que era muy bueno. Y ya la gente ya yo creo que tiene suspenso. Dinos la historia. Bueno, vamos a darle un poquito de contexto. Están en Tiro y Sidón. La mayor parte de las personas hablan griego, hay mucho racismo, hay mucha tensión por idioma y por raza. Los gentiles que hablaban griego, que eran más de ciudad, no se llevaban bien con los judíos, que eran más de campo, tenían diferente idioma, diferentes creencias, y había una tensión real. Había odio, claramente había una tensión. Y esta mujer, de origen de esa región, que era gentil, considerada gentil, le hace una petición a Jesús. Ahora, otro contexto que aún más, que se me hizo muy interesante la lección que menciona, acababan de degollar, aunque sea fuerte, degollaron a Juan el Bautista por medio de Herodes, y relacionaban a Jesús con Juan el Bautista, incluso tal vez poniéndolo como el líder. Entonces ustedes pueden imaginarse que si acaban de degollar a Juan el Bautista por cuestiones religiosas, te podrás imaginar que te están buscando, que Jesús pudo darse cuenta inmediatamente que él era el siguiente, ¿verdad? Que estaban dando un claro aviso de qué era lo que esperaba hacia Jesús. Entonces Jesús tiene esta tensión, está en un lugar de mucha tensión y llega una mujer gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, sana a mi hija. No secretamente, no. Y Jesús dice, quítenla por favor, cállenla. No queremos llamar la atención, que era todo el propósito de pasar desapercibidamente por ahí. Y esta señora está gritando, diciéndole a Jesús, por favor, sana a mi hija que está endemoniada. Siendo ella de origen gentil, y quiero darles otro contexto, en Mateo 10, en el versículo 6, se les da una instrucción a los discípulos y a Jesús. Dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciéndoles, el reino de los cielos se ha acercado. La misión el contexto era primero a las ovejas perdidas. No que a los gentiles no se les iba a predicar, no que fueran más importantes, sino que había un orden y una misión y una secuencia en la que las cosas se iban a llevar a cabo. Y era primero las ovejas perdidas de Israel.
La misión era esa. Los gentiles iban a venir. Por eso dice primero. Pero primero tenían que hacer una misión específica. Y ahora sí vamos a la historia en el capítulo 15 y nos damos cuenta de esta tensión. Y yo quiero que ustedes continúen con esta historia porque se pone la cosa muy tensa. Dice, Jesús le dice, y tal vez para muchos no van a entenderlo a la primera, y por eso les doy el espacio para que ustedes, y es más, vamos a hacerlo así. Pastor Jairo, si usted puede decirnos qué significa el no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, y Cías, el hermano Cías, que nos conteste la respuesta de ella. Y de ahí desarrollamos entre los tres lo que significa eso para nosotros. Así que, adelante, Pastor Jairo. Bueno, dentro del contexto que acaba de poner sobre el tapete de la tensión que había entre un pueblo y otro, de una manera que no se apreciaban, más bien se despreciaban ellos. Pienso que esta historia era necesaria para saber, para poder entender quiénes eran los llamados a la redención. ¿Por qué? Porque era una condición humana bien tensionante y desde luego esta gente estaba fuera de Jerusalén, en tierra de gentiles, y los llamaban de mal manera perros, de manera repugnante, llamaban a este tipo de personas perros. Como algo despreciable porque no estaban dentro de la condición especial en que se consideraban los judíos. Entonces el Señor utiliza esta manera fuerte de contraste para mostrar que nadie está excepto para la redención, que todos están bienvenidos para poder estar favorecidos del regalo divino, de la redención, de la salvación. Así que el Señor con esto nos quiere mostrar que a pesar de que nosotros tengamos rencores, de que pensemos que hay personas que definitivamente no tienen cabida en las cosas del Señor porque hemos visto acciones contrarias, porque se muestra que son, nada sabemos porque el Señor a todos nos quiere redimir y todos somos preciosos ante sus ojos. Así que esto nos muestra que el plan de salvación cubre a todas las personas y que nadie está exento. Cuando alguien replica, cuando alguien insiste, como insistió esta mujer, el Señor escucha y el Señor acude a salvar y a mejorar la condición de aquel deseoso que está clamando. No importa de dónde venga, no importa, como el hermano Cías planteó hace un rato, lo que haya hecho, su historial, para el Señor todos somos potencialmente salvos. Y Él quiere utilizar lo que ya hizo para que nosotros aceptemos esa salvación. Y la pregunta que nos dice acerca de que aún los perros de las migajas comen. Ciertamente comer es comer. Si de la mesa o de las migajas, comer es comer. La alimentación es la misma y el Señor ofrece la misma alimentación, la salvación. Si no soy judío, a mí también me toca. Y la mujer lo entendió de esa manera. Ella tenía una fe que se aferraba al Señor Jesús. Por eso a gritos le clamaba y no lo iba a soltar. No importa qué le dijera o cómo la tratara, la fe de ella iba a ver que el Señor le respondiera. Y Jesús le respondió y dijo, grande es tu fe. Él entendió la necesidad de la mujer y la fe con el cual ella se acercó a él. Grande es tu fe, que sea como tú has deseado, y se fue sanada su hija en ese momento. Amén. Gracias por compartir. El tiempo se ha terminado y yo creo que cerramos en una nota bien importante. La fe y cuánto podemos aprender de la mujer cananea. El que se aferró. A pesar de las circunstancias, tal vez de una respuesta que muchos pudieron haber tomado como una gran ofensa, ella notó que Jesús no había tomado una decisión final. Y ella insistió. Y qué bonita historia, qué bonita la agilidad mental que tuvo esa cananea para regresar esa analogía, pero de una manera en la que expresaba lo que ella sentía.
entendió lo que Jesús decía, pero aún así le dijo, yo tengo fe, y fue salvada. Y todos nosotros tenemos esa oportunidad del día de hoy, de aferrarnos a Jesús, no dejarlo ir, y les aseguro que nosotros recibiremos esa bendición. Amén. Porque, y quiero dejar claro que Jesús no te está dejando a un lado, sino que Él te está sujetando fuerte. Y a mí me enseñó una vez mi abuelo, no ores diciéndole, por favor, nunca me sueltes. No le ores a Dios diciéndole, por favor, nunca me sueltes. Sino órale a Dios diciéndole, por favor, ayúdame a nunca soltarte, que fue lo que hizo la mujer cananea. No oremos diciéndole a Dios, nunca me sueltes, sino órale a Dios para decirle, ayúdame a nunca soltarte, como la mujer cananea que no soltó a Jesús. Así que Jesús nunca nos va a soltar, nosotros nunca soltemos a Jesús y vamos a recibir esa vida eterna. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, Pastor Jairo, hermano Cías, por haber estado compartiendo con los hermanos. Los hermanos están muy agradecidos. Y les recordamos que los maestros de escuela sabática están en la iglesia dando sus clases. Si ustedes se sienten seguros de ir a la iglesia, traigan su cubrebocas y la escuela sabática, el repaso de la lección se está llevando en vivo en este momento. Así que Dios los bendiga a cada uno en sus hogares. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Sigan disfrutando de la programación. Dios los bendiga.